ortografía. Sí. Bien, señores, estamos de vuelta aquí pasando revista, ¿verdad? A los orígenes tenemos la magistrada Rosalba Ramos, que es la fiscal del Distrito Nacional, con quien tendremos el placer de conversar. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí por primera vez con ustedes. Muy amable. El gusto es nuestro. Bueno, magistrada, iniciemos por el tema de más actualidad. El Ministerio Público está muy activo, ¿verdad? Está muy activo, sobre todo con el caso de los Rosarios, que es un caso que ha llamado poderosamente la atención, que por mucho tiempo se había denunciado públicamente el riesgo de que estuvieran convocando de esa forma tantos ciudadanos ingenuos, en muchos casos, con una serie de promesas que evidentemente no se iban a poder cumplir, y finalmente la Fiscalía del Distrito ha tomado una serie de actuaciones y han incluso, usted misma estuvo convocando y solicitando al abogado cabeza de estas operaciones que sencillamente se entregue y que responda a la justicia. ¿Qué avances tienen en la investigación y qué expectativas hay de que realmente este grupo de personas, porque no es solo uno, realmente respondan por esta situación que parece ser un fraude a todas luces? No parece, lo es. Y sin embargo, todavía nosotros estábamos luchando con muchísimas víctimas. Todavía ayer, cuando yo había escrito en mi Twitter con relación a que Puerto Real que se entregara y usaba la palabra estafa, muchos me escribían: magistrada, no ponga la palabra estafa. Y se identificaban como si fueran de la familia Rosario. Bueno, yo les voy a contar un poquito de este caso. Cuando yo llego a la Fiscalía del Distrito, como ya lo he dicho en algunas ocasiones, realmente no le vi la relevancia, porque lo que veía era un juego en todo esto por parte del abogado Puerto Real con relación a una herencia y a unos millones de pesos. Realmente él habla de millones de dólares exorbitantes. Y yo entendía que eventualmente esto iba a caer por su propio peso. Sin embargo, veía que el tiempo pasaba, ellos hacían convocatorias masivas, tanto frente al Banreservas como a la misma Fiscalía del Distrito. Yo dije, espérate, vamos a ver qué está pasando aquí. Nosotros apenas teníamos 9 denuncias, teníamos 5 denuncias, 4 constituciones en actor civil, y siempre llamábamos a las víctimas porque ya queríamos saber cuál era la posición, pero ellos siempre nos decían: no, él no nos ha estafado, realmente nosotros lo que queremos es que él busque el dinero porque él lo tiene. Pero yo mantenía esos casos ahí, porque yo decía que esto no tiene sentido. Incluso me llegaron a entrevistar de algunas revistas internacionales al respecto de eso, porque no ha sido algo que solamente ha calado aquí a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Pero algo sucedió, porque de repente ellos comenzaron a denunciar y comenzaron a ir de 10 en 10, de 5 en 5, y me hacían unos pequeños tumultos allá, porque en tiempo de pandemia 10 personas es mucho para nosotros solamente de un caso. Porque estamos hablando de que la Fiscalía del Distrito no solamente trabaja para el tema de la familia Rosario, sino... ¿Ellos iban a reclamarle a la Fiscalía que habían sido No, ellos engañados? ya iban en la posición de que se sentían engañados por el señor Puerto Real. Okay. Entonces nosotros vimos en esto una oportunidad, y de un modo cuidadoso convocamos según los apellidos, preparamos todo de modo que la pandemia no fuera a afectar y que fuéramos entonces un multiplicador del virus. Y tenemos 283 denuncias. 283. Así es. Estas 283 denuncias, primero en una primera etapa tuvimos como 250, 240 y tantos, pero se fueron sumando y sumando y sumando y sumando. Y ahí ya nos vimos con la oportunidad de poder hacer una investigación. ¿Cómo? Hicimos algunas solicitudes para verificar en algunos bancos con referencia a la información que teníamos de si estos valores existían. Hicimos una solicitud de cooperación internacional y ahí tuvimos contacto y pudimos verificar que ciertamente hasta el momento nosotros no tenemos ningún elemento de prueba de que exista tal herencia. ¿Y cuál era la dinámica entre el abogado y
y los herederos. Los querellantes. Y que ahora son querellantes, ¿no? Porque hay un montón de, Hay más. de herederos. Pero hay más herederos, claro. Yo quiero que conste que esos 283 son muy pocos en relación a... Claro, por el tumulto que se presenta en las manifestaciones, se supone que todo el que es Rosario o siente que tiene alguna sangre Rosario es heredero. ¿Cuál era la dinámica de la relación? ¿Qué exigía la estructura jurídica que llevaba el caso a los supuestos herederos? El señor Puerto Real se manejaba de manera muy inteligente, en el sentido de que él tenía unas reuniones con estas personas donde les hacía saber que ciertamente ellos pertenecían a un grupo de herederos, y él tiene, incluso nosotros lo tenemos en nuestra oficina, un poquito de la historia que él les relataba al respecto de esto. Un álbum, él hacía el álbum y lo, exacto, y lo vinculaba. Y la historia al respecto de todo este proceso. Entonces él le cobraba, era un cuota litis, donde él decía, mira, tú no me tienes, lo que vamos a hacer es solamente ahora con el tema de los gastos, me firmas un cuota litis. El cuota litis es para nosotros los abogados, donde nos ponemos de acuerdo, y eso dirigiéndome al público en general. Nosotros los abogados nos ponemos de acuerdo con nuestro cliente firmando un cuota litis, donde acordamos que 1% de lo que se recupera es lo que se nos va a pagar, o cuál va a ser el pago que vamos a tener con relación a las diligencias que vamos a hacer con relación a cualquier tipo de caso. Exacto. Entonces, él le cobraba gastos. Imagínense miles de personas envueltas en esto, lo que significaba las ganancias que tenía el señor Puerto Real en ese sentido. ¿De qué montos estamos hablando? ¿Qué cuota, exacto? ¿Qué cuota cobraba él por esos gastos? Varían. Que no eran de cuota litis. Variaban, porque así como yo he tenido personas que me han dicho que le cobraban 30,000 o 40,000 pesos, he tenido otros querellantes que me han hablado de sumas mucho más altas. Por supuesto, gastos legales. Exacto, pero peor aún, luego de esto él le seguía cobrando y muchas veces no le daba ningún tipo de recibo. Y esto, en justicia, ustedes saben que nos va a traer muchas dificultades, porque no es de lo que tú digas que pagaste en determinado momento, de lo que tú puedes probar que aportaste en ese sentido. Yo creo que para nosotros el reto más grande van a ser las víctimas. ¿Tienen ustedes control de la dinámica bancaria de las cuentas que él pudo haber tenido? Nosotros, hay muchas cosas que todavía están en investigación y que nosotros, por la reserva del artículo 290, no damos información porque ya podemos dañar. Okay. Sí hemos hecho pública el tema de la orden de arresto, porque sí, desde el momento que Puerto Real vio que la Fiscalía comenzó a organizarse, de modo que comenzó a convocar, comenzó a esconderse. He visto algunos mensajes, aparentemente desde el lugar, de los escondites donde él está, insistiendo en el tema y hablando del tema. ¿Qué tan fuerte es la ofensiva de localizarlo? Sé que ustedes tienen algunas personas relacionadas con la oficina. Sí. ¿Cuántos hay detenidos? Tenemos detenida a la señora Mercedes Gómez, a la cual se le va a tener medida de coerción este miércoles. ¿Cuál era el rol de esa señora? Ella era una de las coordinadoras. Okay. Porque por el número de personas involucradas, él, para tener cierto control, tenía algunos coordinadores para que de este modo las víctimas sintieran esa cercanía con él y pudiera él tener también el manejo de información. ¿Se tiene idea de cuánto dinero ha involucrado? Eso les decía yo a mi equipo, que nos tenemos ya que sentar a ver las cantidades. Lo que pasa es que es muy difícil saber cuánto es cuando de tantas víctimas, solamente 283 son las que han denunciado, y muchas otras no, lo que hacen es que te reclaman el dinero, que te dicen, no, magistrada, él no me estafó, pero él sabe dónde está el dinero y por eso es que lo queremos arrestado.
Pero... Ok, o sea que todavía incluso con estas actuaciones iniciales hay víctimas que entienden que el dinero va a aparecer. Incluso cuando nosotros hicimos la convocatoria para organizarnos con relación a recibir las denuncias, muchos iban a buscar el dinero. Pero una cosa interesante, usted que está bregando con estos 283, ¿están convencidos que la herencia existe o se han convencido de que han sido vilmente engañados? ¿Cómo es? Parte y parte. Parte y parte. Sí, porque uno entiende que cuando van y ponen una querella es porque ya cogieron conciencia, pero parece que no. Ayer cuando yo escribí, en mi Twitter está en estos días muy activo y me escribían de la familia que retire la palabra estafa, que por favor, que la familia Rosario no se siente estafada, que la herencia está, que lo que quieren saber es dónde. Entonces, es un panorama un poco... No sé cómo describírselo. Uno se ríe porque la verdad... Ahora, sí, la verdad es que da trabajo entender. Pero, ¿qué tipo de expectativas podemos tener? Bueno, ya planteó el tema de las dificultades de prueba que se van a presentar en su momento. Pero, ¿qué expectativa podemos tener de que se sumen más querellantes a raíz de que precisamente ya el Ministerio Público ha anunciado esta investigación? ¿Se ha notado una movilización y mayor disposición de las víctimas de participar en el proceso? Algunas sí. Pero créanme que hay una buena parte que todavía lo que lo ve a él es como la persona que está ocultando el dinero, no como la persona que lo ha estafado. Entonces, hasta ese punto, sería importante ver qué va a entender el Poder Judicial, o sea, qué va a entender el juez, porque yo los veo a ellos como personas estafadas. Pero aquí es interesante, cuando usted dice que muchos de ellos lo ven como la persona que está ocultando el dinero, es que está ocultando la herencia. Exacto, la herencia. Pero eso puede traer muchísimas dificultades posteriormente, claro. Porque si esas son querellas, estamos hablando entonces que ellos van ahí a acogerse a una serie de disposiciones y a relatar una serie de hechos que no son necesariamente los que coincidan con la versión de la Fiscalía, que es que todo esto es una estafa. Pero ya era importante arriesgarnos. Ya no era para nosotros una opción no hacer nada. Y nos tomamos el riesgo de que como tenemos ya elementos de prueba para poder demostrarle al juez que nuestra teoría con relación a la estafa, vamos ante el tribunal. ¿Qué dificultades podemos tener? Que es una acción pública a instancia privada. Sí, porque... Las implicaciones que tiene esto es que necesitaremos siempre del apoyo de los denunciantes. Claro, porque aquí yo veo lo siguiente, si el abogado dice que los cuartos están en Suiza, con el secreto bancario nadie sabe si están en Suiza, es decir, nadie sabrá si está diciendo la verdad o está diciendo no. Entonces, si tú tienes un montón de gente creyendo que son herederos, probablemente por eso dice, no, pero no me toca el abogado, no me lo judicialice porque ese es el que me va a traer el dinero. Pero es importante que parecería ustedes casi sepan, una fantasía. Sí, pero es importante que ustedes sepan que ya nosotros contamos con muchas o con la mayoría de las certificaciones de los bancos de que realmente no hay dinero. Sí, pero... O sea, lo que es importante, cuando estemos frente al juez, el juez decidirá. El juez será... Lo que encuentra allí o no. Exacto. Magistrada, hay otros tantos temas que están sobre la palestra. Algunos con un perfil más mediático que otros, pero a propósito de que estuvimos la semana pasada aquí a Milton Morrison de Edesur, quisiera que profundicemos un poquito con el tema de los delitos eléctricos, que la Fiscalía ha hecho un llamado para que los fiscales especializados del tema lleven estos casos hasta las últimas consecuencias. Fue de hecho una de las quejas que presentó Milton Morrison aquí respecto a las dificultades para perseguir el fraude eléctrico. ¿Cuál es la situación que hay actualmente a nivel de este tipo de casos y por qué resulta tan difícil que las distribuidoras logren realmente llevar estos casos a buen puerto? Bueno, lo que tiene que ver con el fraude eléctrico tiene una especializada, en la cual está aquí mismo, está en la Gustavo Mejía Ricard, y que es llevada por un adjunto, que es el magistrado Polanco.
Nosotros cuando subimos con los fiscales especializados en esa materia, subimos más como fiscales de apoyo. Las dificultades que ellos tienen, sería importante que ustedes en un momento pudieran invitarlos para que puedan hablar al respecto de todo eso, porque sí sabemos de las dificultades y nosotros estamos felices de que haya una especializada en ese aspecto. Y el magistrado Polanco es quien pudiera explicarles a ustedes mejor cuál es la situación que tienen con esto. Y sobre el tema de la trama criminal contra la procuradora adjunta Berenice, ¿qué se sabe? Miren, ustedes saben que hay profesiones que son peligrosas. Está el que decide ser fiscal, el que decide ser juez, ustedes mismos los periodistas, porque hemos visto trágicos desenlaces, sobre todo de periodistas, lamentablemente corremos riesgos, porque estamos siempre detrás de información y sobre todo en el caso de nosotros los fiscales, que de manera activa buscamos información para poder procesar a las personas que entendemos responsables de un determinado delito. Y no todos los imputados tienen la misma capacidad de entender que este es el trabajo que nosotros estamos realizando. En ese sentido, no es la Fiscalía del Distrito la que está haciendo la investigación, pero sí entendemos que lo más saludable es que se lleguen hasta las últimas consecuencias. Se dice que hay 2 oficiales detenidos. ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto? Sí, es la información que tengo, sí. Sin embargo, no queda claro si la versión de que se estuviera planificando alguna especie de atentado contra la magistrada Reynoso sea cierto o no. La procuradora no se refirió de forma específica a ese tema. La señora procuradora en el día de ayer hizo referencia sí a la lucha que se va a continuar, de que no nos vamos a amedrentar nosotros como Ministerio Público, en el sentido de que haya algún tipo de amenaza. Pero sí es cierto, la magistrada procuradora ha manejado la información de esa manera, y nosotros respetamos la posición de nuestra máxima representante de la institución. ¿Todos los casos de corrupción se están manejando desde el PETCA o...? No, desde el PETCA. ¿O hay casos que lo llevan ustedes? No, desde el PETCA. No, recuerden que el PETCA es la Procuraduría Especializada. Siempre, todos los delitos que tienen que ver con corrupción administrativa son llevados por el PETCA, no por esta gestión, sino por gestiones anteriores. Tenemos casos donde incluso el PETCA se traslada, porque cuando tuvieron el caso de Montesic ahí en San Cristóbal, el PETCA fue quien litigó su caso de manera directa. Y muchos casos, por ejemplo, el caso de los tucanos, por poner un ejemplo, siempre lo llevó el PETCA. Y allá en términos prácticos, ¿son los fiscales del PETCA las que suben sí, o se auxilian en algunos casos de las fiscalías ordinarias? A veces ellos se auxilian, sin embargo, en esta nueva gestión, ellos fortalecieron tanto persecución como el PETCA. Incluso de mi jurisdicción solamente salieron 15 fiscales, lo cual es un número muy significativo. ¿Cuántos fiscales hay actualmente en el distrito? En el distrito hay en la actualidad 130. 130. ¿Eso incluye las fiscalías especializadas? En las especializadas no, porque las especializadas tienen un personal independiente de lo que es la Fiscalía del Distrito. Nosotros, la Fiscalía del Distrito, lo que manejamos son los delitos, homicidios, agresión sexual o violación sexual, todo lo que tiene que ver con abuso sexual, violencia de género, delitos de alta tecnología, falsificaciones, narcotráfico y lo que tiene que ver también con drogas, entre otros. O sea, todo. ¿Qué ha traído la pandemia a nivel delictual? ¿Cuáles son los mayores pecados, verdad? Sí, tantos cambios en sentido general. Bueno, necesariamente tenemos que pensar que ha habido cambios también en ese aspecto.
¿Cuáles son los tipos de casos que están recibiendo con mayor frecuencia a raíz del inicio de la pandemia ya hace más de un año? Y qué bueno que tratan ese tema, porque en definitiva nosotros hemos iniciado un tipo de campaña en la Fiscalía del Distrito que tiene que ver con los delitos electrónicos, porque tuvimos un aumento de un 12% en la toma de denuncias y en este tipo de casos en todo el 2020. Y esto es extraño, en el sentido de que en otros tipos penales tuvimos una baja, sobre todo en el tiempo en el cual el país cerró sus puertas. Nosotros tuvimos 10, 20, 30 y hasta un 50% de bajas en la toma de denuncias. Porque cuando en marzo del año pasado comienzan a tomarse todas las medidas de cierre, aunque la Fiscalía del Distrito nunca cerró, los ciudadanos sí se sentían limitados a ir a poner las denuncias. Entonces, lo que nunca mermó fueron los delitos electrónicos, que como les digo, subieron en un 12%. Nosotros tengo entendido que la violencia intrafamiliar también subió muchísimo. Parece que la gente encerrada subió, pero no tanto como los delitos electrónicos. Esos delitos electrónicos, ¿a dónde ubicarlo? ¿En alteraciones en el sistema financiero, la banca? Porque yo conozco que hay una modalidad nueva, se llama poteadores, los famosos poteadores. ¿Hay muchas denuncias de este tipo o son delitos más bien referidos a tarjetas de crédito, bancas? Los delitos más comunes que nosotros tenemos tienen que ver con robo, pero ligado al robo en línea. Por la compra que hacemos muchas veces. Por ejemplo, con la tarjeta de crédito. O sea, fraude de tarjeta de crédito. Tenemos fraude de tarjeta de crédito, pero los fraudes más comunes que tenemos tienen que ver con que muchas veces las personas dan información que es privilegiada y eso permite que el tercero que está adquiriendo esta información pueda movilizar fondos. Eso es lo que se llama el phishing. Exacto. Muy común. Y las personas todavía dan mucha información sobre esto. Otra cosa que tenemos es que secuestran, por decirlo de algún modo, el WhatsApp y piden dinero por esta vía. Y las personas depositan dinero. Siempre se ha dicho, magistrada, que muchas de esas acciones, y sobre todo las que tienen que ver con celulares, operan esas redes desde las cárceles. Y en su momento se ha anunciado la posibilidad de tomar medidas, restringir la señal, en fin, cosas que tampoco han prosperado de forma significativa. ¿Qué información tiene la Fiscalía? ¿Realmente se puede asociar esa operación a reclusos o se puede ubicar ya en otros orígenes? No, tienen que ver reclusos. Incluso nosotros también hemos hablado mucho del tema de la extorsión, que es donde el 90% de los hombres son las víctimas. Y ellos le sacan información y fotos íntimas. Y ahí es que comienza entonces la extorsión. Dicen los posteadores que los presos dañan el negocio. Parece que los presos cometen algunas indelicadezas que rompe el protocolo que ellos tienen para... Pero nosotros incluso tenemos el caso de Pascual, que vino de la Romana, no sé si ustedes recordarán, que es un caso muy importante que está en la Fiscalía del Distrito y que todos los movimientos que se hicieron fueron desde la cárcel de la Romana. Y estamos hablando de que es un caso importante donde incluso había sicariato, presentamos acusación porque habían personas, ahí hubo muertes, ahí hubieron heridos, ahí hubo de todo un poco. Bueno, el caso del hijo del doctor Negro Vera en Santiago se detectó por una vía de extorsión de ese tipo. Exacto. Que se determinó que eran los mismos que lo habían atacado. Magistrada, tenemos poco tiempo, pero quisiera saber si se ha registrado algún aumento en los casos de violencia intrafamiliar durante el periodo de la pandemia. Los casos de violencia intrafamiliar siempre son y serán una preocupación de la Fiscalía del Distrito.
En definitiva, no podemos decir de que hubo un incremento desproporcionado por el tema de la pandemia, porque al contrario, muchas se sentían limitadas porque estaban dentro del mismo espacio. Pero sí, por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca ahora en Cristo Rey, porque Cristo Rey tiene un número muy elevado de lo que tiene que ver con violencia de género, a pesar de que tiene una fiscalía comunitaria que cuenta con más o menos 5 fiscales, entre los cuales 2 de ellos están dedicados al tema de violencia de género. Ahora estamos muy enfocados en este sector, no solamente nosotros, sino también que estamos trabajando con el Ministerio de Interior y Policía, porque estamos haciendo un plan en conjunto para poderle dar respuesta a esta población. El tema de violencia de género siempre es una agenda pendiente porque tiene que ver con educación, tiene que ver con seguimiento, tiene que ver con violencia a nivel general, en el aspecto de que también los niños y las niñas y los adolescentes están afectados por esta dinámica. Situaciones sociales y todo. Exacto. Magistrada. Antes de concluir, Percio, muy brevemente, muy breve, perdón. porque ya no están matando. El caso de César el Abusador, que se vieron medidas de coerción adicionales la semana pasada, ha habido muchos comentarios de que se tiene una lista adicional de posibles implicados, incluso se ha hablado de la posibilidad de que algunos sean pedidos en extradición. ¿Qué tiene eso de cierto? Miren, el caso de César el Abusador es un caso muy importante para la Fiscalía del Distrito y para la especializada de lavado de activos, porque estamos hablando de una acusación que acarrea la judicialización de 43 personas, físicas y jurídicas. Y es un caso con miles de pruebas, es una acusación que costó bastante al sistema. Es verdad que la Fiscalía del Distrito y la especializada de lavado de activos ha seguido investigando, porque el tiempo no nos dio cuando la red es demasiado grande. Ustedes vieron también que solicitamos la variación de la medida de la señora Marisol y nos fue acogida de manera parcial y se le puso un grillete aparte de la prisión domiciliaria. Y este miércoles 2, si no me equivoco, este 2 de junio, vamos a conocer la solicitud de variación de medida de Eduard Montero, porque violó las condiciones de su arresto domiciliario y la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva en su variación. Si van a extraditar o no van a extraditar, eso todavía es tema pendiente, pero de que las investigaciones siguen es cierto, incluso con muchos de los que ya están en el expediente, porque se les presentó por un tipo penal, pero hemos seguido investigando por otras implicaciones que tienen dentro de la misma red. Y han reforzado el expediente. ¿César sigue en Colombia o se fue ya a Estados Unidos? En Colombia. Sigue en Colombia. Magistrada, gracias por estar con nosotros. Ha sido muy, muy grato verlas y además nos dejan muchas informaciones útiles. Gracias a ustedes, señores, realmente por esta oportunidad. Así concluye la intervención de la magistrada Rosalba Ramos, que es la fiscal del Distrito Nacional, y nosotros también concluimos por el día de hoy. Pasen ustedes un excelente día y sigan con la programación del Grupo Telemic. Hasta luego.